Lo que está sucediendo en las calles de Venezuela es más que una simple manifestación. Es una revolución en marcha. Hoy, desvelamos cómo Miraflores está temblando y cómo María Corina se ha convertido en la chispa que enciende el fuego del cambio. No te lo puedes perder. En las primeras horas de la madrugada, Caracas era una ciudad sumida en un silencio tenso, como si la propia capital venezolana contuviera la respiración. Los rumores se habían propagado como pólvora, algo importante estaba por suceder, algo que podría cambiar el rumbo de la historia de Venezuela. Los ojos del mundo estaban puestos en Miraflores, el palacio presidencial, que durante años había sido el epicentro de las decisiones de un régimen que había mantenido a la nación en un estado de incertidumbre. Las calles aledañas estaban desiertas, salvo por los constantes patrullajes de las Fuerzas Armadas leales al gobierno de Nicolás Maduro. Los uniformes oscuros de los soldados contrastaban con el tenue resplandor de las luces de la ciudad, sus rostros, endurecidos y marcados por una mezcla de miedo y determinación, sabían que esa noche no sería como cualquier otra. En las sombras, las conversaciones en voz baja estaban llenas de términos que insinuaban traición y resistencia. En el horizonte comenzaban a vislumbrarse las primeras señales de un enfrentamiento inevitable. Desde hacía meses, María Corina Machado había estado movilizando a sectores de la sociedad civil, a líderes estudiantiles y a partes del ejército que silenciosamente se habían cansado del régimen. Había sido prudente y estratégica. En los primeros días de la revuelta, utilizó un lenguaje moderado y casi conciliador para no despertar las sospechas de los esbirros de Maduro. Pero a medida que crecía el apoyo a su movimiento, sus discursos se volvieron cada vez más combativos. En una conferencia de prensa días antes, María Corina declaró con voz firme: "Este país ya no soporta más el hambre, la miseria, la falta de libertades. Hoy somos millones y no daremos marcha atrás. El régimen caerá, y caerá pronto". La multitud la aclamaba. Para muchos, ella era el símbolo de la resistencia, la esperanza en medio de la oscuridad. Su figura se alzaba como un faro en la tempestad. No todos confiaban en ella. Algunos la acusaban de ser demasiado radical, otros afirmaban que el caos que podría desatarse sería peor que el régimen. Sin embargo, lo que nadie podía negar era su determinación. Para esa noche la ofensiva final estaba en marcha. Los planes se habían mantenido en secreto, comunicados en códigos entre los generales que le habían jurado lealtad en secreto, los mismos que meses atrás habían asistido a reuniones clandestinas en pequeñas haciendas alejadas de la capital. A medianoche las primeras detonaciones sacudieron los barrios cercanos a Miraflores. Grupos de milicianos progubernamentales respondieron con fuego, pero estaban mal preparados para la embestida coordinada que los insurgentes habían planeado. El sonido de disparos y explosiones reverberaba en las estrechas calles de Caracas. Los enfrentamientos se intensificaron rápidamente y pronto columnas de humo se elevaron en distintas partes de la ciudad. La electricidad fue cortada en varias zonas, sumiendo a la capital en una oscuridad interrumpida solo por los destellos de fuego y el rugido de la artillería ligera. En una sala de crisis en Miraflores, Maduro observaba los informes que llegaban. Su rostro, por primera vez en años, mostraba signos de agotamiento y genuina preocupación. La situación estaba fuera de control, y él lo sabía. Varios de sus colaboradores más cercanos lo miraban con una mezcla de duda y temor. Algunos ya habían huido de la ciudad, otros, como Diosdado Cabello, se mantenían cerca, preparados para cualquier eventualidad. «Presidente, hemos perdido el control del oeste de la ciudad», dijo uno de los generales con voz vacilante. Maduro lo miró, su expresión endureciéndose. Estaba rodeado de sus más fieles aliados, entre ellos varios generales de alto rango que habían desertado en secreto. El plan era claro: tomar Miraflores antes del amanecer. Sabían que si lograban esto, el régimen colapsaría. Sostenía un viejo radio de onda corta a través del cual recibía informes en tiempo real de las distintas operaciones en la ciudad. «Grupo Águila, reporte su posición», ordenó con calma, su voz cortando la tensión que llenaba la habitación. «Estamos en la avenida Sucre, avanzando hacia Miraflores. El enemigo está resistiendo, pero no pueden contenernos por mucho tiempo», respondió una voz al otro lado. «Procedan con el plan. No dejen que se reagrupe», dijo María Corina antes de apagar el dispositivo y dirigirse a sus compañeros. «Esta es nuestra oportunidad, no habrá otra». El ataque a Miraflores fue brutal. Las tropas de la resistencia avanzaron con una ferocidad inusitada, derribando barricadas y enfrentándose cara a cara con los leales al régimen.
Las balas cruzaban el aire con un silbido mortal y los gritos de combate resonaban por todas partes. El olor a pólvora, sangre y sudor impregnaba el ambiente. Los soldados que defendían el palacio luchaban con todo lo que tenían, pero sabían que la marea estaba en su contra. Dentro del palacio, la situación era crítica. Maduro se había refugiado en una sala de seguridad, rodeado de sus colaboradores más cercanos, mientras afuera el sonido de los disparos y las explosiones se acercaba cada vez más. Un helicóptero lo esperaba en el tejado, listo para evacuar en cuanto fuera necesario. «Presidente, tenemos que salir ahora», dijo un oficial de alto rango, su rostro pálido por el miedo. Maduro lo miró indeciso. «No podemos abandonarlo todo», murmuró. «Este es nuestro país, nuestro gobierno. Si no nos vamos ahora, no habrá gobierno que defender», respondió el oficial con urgencia. Finalmente Maduro asintió, no había otra opción. El helicóptero despegó en medio del caos, con las balas silbando a su alrededor. Mientras ascendían, Maduro miró hacia abajo, observando la ciudad que había gobernado durante tanto tiempo, ahora envuelta en llamas. Sabía que no había vuelta atrás. En tierra, la noticia de su huida se extendió como un reguero de pólvora. Las fuerzas de la resistencia, impulsadas por la noticia, redoblaron sus esfuerzos. En cuestión de horas, Miraflores estaba en manos de los insurgentes. María Corina Machado entró al palacio al amanecer, rodeada de sus aliados. La victoria había sido costosa, pero finalmente el régimen había caído. Las calles de Caracas eran un caos, aunque muchos celebraban, otros temían lo que vendría después. Los saqueos se desataron en algunas partes de la ciudad, mientras que en otras, las comunidades se organizaban para mantener el orden, con un plan claro para lo que vendría después. Pero lo que era seguro es que Venezuela nunca volvería a ser la misma. María Corina, exhausta pero determinada, se dirigió a la nación desde Miraflores. Su voz, llena de emoción, resonaba en todo el país. Hoy comienza una nueva era para Venezuela. El pueblo ha hablado y el régimen ha caído. No será fácil, pero reconstruiremos este país desde las cenizas, juntos. La ovación fue ensordecedora. Pero mientras tanto, en algún lugar lejano, Maduro observaba todo desde la seguridad de un búnker, preparando su próximo movimiento. La lucha por Venezuela aún no había terminado. Las luces parpadeaban intermitentemente en las calles vacías, dando una sensación de desamparo y caos que solo el sonido de los disparos y las sirenas parecía acentuar. A lo largo de las avenidas principales, los vehículos blindados que alguna vez patrullaron con arrogancia ahora yacían destruidos y envueltos en humo. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable, como si la misma ciudad estuviera a punto de quebrarse bajo el peso de todo lo ocurrido en esas horas de insurrección. En las calles, los grafitis eran testigos silenciosos del profundo resentimiento acumulado por años de opresión. Libertad, Maduro dictador, y otros mensajes menos elegantes decoraban los muros manchados de sangre y balas. Muchos de los combatientes, con ropas desgarradas y rostros cubiertos por pañuelos o máscaras improvisadas, avanzaban entre los escombros con una mezcla de euforia y desconfianza. Algunos, más organizados, se movían en grupos armados con rifles, pistolas y hasta cuchillos, mientras que otros solo llevaban en sus manos las piedras que habían lanzado contra las fuerzas gubernamentales. Y aquí es donde la historia se torna aún más fascinante. En medio del caos, un joven insurgente ha revelado información que podría cambiar el rumbo de la lucha. Lo que viene a continuación es algo que no querrás perderte. Entre los escombros, un niño de no más de 12 años corría descalzo, con los pies cubiertos de polvo y heridas que parecían haber pasado desapercibidas en medio del conflicto. Sostenía un trozo de metal oxidado como si fuera un trofeo. Para él, esta guerra era tanto un juego como una realidad que, aunque brutal, era lo único que conocía. Se ocultaba detrás de una camioneta volcada, observando con ojos desorbitados los destellos de las balas que iluminaban el cielo nocturno. Cerca de allí, en uno de los puntos más críticos del enfrentamiento, el río Guairé se había transformado en un paso estratégico para los insurgentes. Sus aguas turbias y fétidas eran testigos de cómo hombres y mujeres cruzaban apresuradamente, llevando armas, municiones o simplemente a otros compañeros heridos. Los puentes que alguna vez fueron transitados por miles de caraqueños que se dirigían a sus trabajos ahora estaban semi-destruidos. En las orillas yacían cuerpos de soldados y civiles, con las ropas empapadas de lodo y sangre. Las estaciones de radio clandestinas emitían frenéticamente comunicados, muchos de ellos contradictorios.
Algunos proclamaban una victoria definitiva, mientras otros pedían refuerzos. María Corina escuchaba esos mensajes desde su puesto subterráneo, evaluando cada palabra con precisión quirúrgica. Sabía que las emociones podían jugarle una mala pasada, pero no podía permitirse ceder al pánico o a la euforia. Su equipo, un grupo reducido pero eficiente, se encargaba de procesar cada dato con rapidez. Estaban rodeados de mapas, radios y pantallas que parpadeaban con imágenes en blanco y negro de las zonas más afectadas por la lucha. La mesa de operaciones estaba manchada de café derramado y colillas de cigarro que se acumulaban en un cenicero improvisado. Uno de los generales, un hombre corpulento con una cicatriz que cruzaba su mejilla, se inclinaba sobre un mapa mientras hablaba en voz baja con otro oficial. Debemos asegurarnos de que los leales a Maduro no intenten replegarse hacia el sur. Si los dejamos reagruparse podríamos perder este terreno tan rápido como lo ganamos, dijo, trazando una línea con su dedo por una carretera principal que conectaba el centro de la ciudad con las afueras. María Corina asintió mirando el mapa con atención, pero su mente estaba en otra parte. Sabía que no bastaba con tomar Miraflores, el verdadero desafío vendría después. Si no lograba consolidar el poder y mantener la unidad entre los diferentes grupos que luchaban bajo su mando, Venezuela podría caer en una guerra civil interminable, peor que la que habían vivido hasta ahora. En ese mismo momento, en los suburbios más lejanos de la capital, los grupos paramilitares que durante años habían actuado como los brazos armados del régimen comenzaban a dispersarse. Algunos, fieles hasta el final, se mantenían en sus posiciones esperando refuerzos que nunca llegarían. Otros, sin embargo, abandonaban sus armas y trataban de mezclarse entre los civiles, temiendo ser capturados o ejecutados por las fuerzas insurgentes. Un joven miliciano con el uniforme desgastado y los ojos hundidos por la falta de sueño, se escondía en una casa abandonada. Su respiración era irregular y su cuerpo temblaba de agotamiento y terror. Miraba su rifle con manos temblorosas, sin saber si debía abandonarlo o seguir luchando. En su mente resonaban los discursos fervorosos de los líderes del gobierno, mezclándose con el ruido ensordecedor de los disparos que se escuchaban a lo lejos. Había jurado lealtad al régimen, convencido de que defendía la revolución, pero en ese instante solo quería sobrevivir. El caos en las calles se intensificaba. En algunos barrios, los civiles comenzaron a tomar la justicia en sus manos. Los antiguos oficiales de la Guardia Nacional, aquellos que durante años habían reprimido protestas y violentado a la población, eran ahora el objetivo de la furia popular. Algunos eran capturados y llevados a juicios improvisados en las plazas, donde las multitudes clamaban por justicia, otros simplemente desaparecían, arrastrados por las sombras de la noche. Los rumores de ajusticiamiento se esparcían rápidamente. Las redes sociales, aunque restringidas por el régimen, eran inundadas de vídeos y mensajes que mostraban escenas de linchamientos, saqueos y la completa desintegración del orden civil. En el centro, donde el corazón de la resistencia palpitaba con más fuerza, los saqueos se habían convertido en un problema mayor. Grupos de personas desesperadas por años de escasez se abalanzaban llevándose todo lo que podían. Los gritos de desesperación y júbilo se mezclaban en una cacofonía infernal. Familias enteras, cargadas de alimentos, ropa y electrodomésticos, corrían por las calles sin mirar atrás, sabían que esta era su única oportunidad. Sin embargo, en otras partes de la ciudad, la escena era completamente diferente. En los barrios más empobrecidos, los comités de autodefensa, organizados durante años de lucha silenciosa, mantenían un control férreo sobre la situación. Hombres y mujeres armados, muchos de ellos antiguos soldados o policías que habían desertado, patrullaban las calles, asegurándose de que no se produjeran saqueos ni actos de vandalismo. En estos lugares, la esperanza de un futuro mejor era palpable, pero también lo era el temor a lo que pudiera venir. Mientras tanto, en el cuartel subterráneo donde María Corina dirigía la ofensiva, las tensiones se intensificaban. Uno de los hombres que monitoreaba las comunicaciones se acercó a ella con el rostro pálido. Hemos interceptado una transmisión de Maduro. Parece que algunos generales están planeando una retirada estratégica hacia el interior del país, están buscando reagruparse. María Corina, con los ojos fijos en las pantallas, no parpadeó. ¿Quiénes son?, preguntó. Sabemos sus nombres, algunos de los mismos que pensábamos que ya habían desertado. Parece que han cambiado de opinión en el último momento, respondió el hombre con la voz llena de incredulidad. Ella apretó los labios, su mente trabajando rápidamente.
Sabía que la traición podía venir de cualquier lugar, incluso de aquellos que una vez juraron lealtad. No podemos permitir que se escapen, dijo en voz baja, con un tono firme pero controlado. Que movilicen las unidades más cercanas. Necesitamos cortar esa retirada antes de que sea demasiado tarde. Los ojos de todos los presentes se fijaron en ella, conscientes de que, aunque la batalla por Miraflores se acercaba a su fin, la verdadera guerra apenas comenzaba. El aire denso y cargado de humo era difícil de respirar en las calles de Caracas. La confusión y el caos se percibían en cada rincón de la ciudad. Las explosiones cercanas seguían sacudiendo las estructuras, haciendo temblar los edificios como si la misma tierra estuviera protestando. En las ventanas de los apartamentos más altos, las sombras se movían como fantasmas, ojos curiosos y nerviosos, testigos mudos de la batalla que había llegado a sus puertas. Se podía ver cómo la gente se asomaba desde las pequeñas rendijas de sus cortinas, observando desde la oscuridad lo que ocurría abajo, pero sin atreverse a salir. El centro neurálgico de la resistencia estaba en una encrucijada crítica. Los informes que llegaban eran insistentes y, en algunos casos, incomprensibles. Las comunicaciones habían sido interrumpidas por momentos debido al corte de electricidad y las interferencias que el gobierno había intentado imponer en los últimos días. En un rincón de la sala de operaciones, un joven oficial que había estado recibiendo y retransmitiendo mensajes desde el comienzo del conflicto golpeaba con frustración la radio que utilizaba para comunicarse con las unidades en campo. No solo afectan la moral, sino que crean incertidumbre sobre la situación real en las zonas de combate. Los monitores parpadeaban, a veces mostrando imágenes granuladas de soldados moviéndose rápidamente por los barrios periféricos. Los mapas digitales estaban marcados con diferentes colores, representando las zonas aún controladas por el régimen y aquellas que ya habían caído en manos de la insurgencia. Cada hora esas líneas cambiaban, avanzando y retrocediendo, como si el destino del país estuviera siendo decidido en un tablero de ajedrez que nadie controlaba del todo. María Corina caminaba de un lado a otro, inquieta pero concentrada, cada movimiento de su cuerpo reflejaba la tensión del momento. Su ceño fruncido era un reflejo de su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Aunque había logrado reunir un equipo de militares de confianza y civiles comprometidos, sabía que las lealtades en tiempos de guerra eran frágiles y maleables. La traición, tan antigua como la propia historia, podía estar acechando en cada esquina. En ese instante uno de los generales, un hombre mayor con el cabello ya canoso por las numerosas batallas que había vivido, se acercó a ella con un gesto grave. «Señora Machado», dijo con una voz ronca, curtida por los años y la guerra, «hay rumores de que algunas de las unidades del régimen, las más leales a Maduro, están ocultándose en túneles subterráneos alrededor de Miraflores. Si no los eliminamos, podrían lanzar un contraataque». Ella se detuvo en seco, girando lentamente para mirarlo. Sus ojos, afilados como cuchillas, buscaron los de él, intentando evaluar la seriedad de la amenaza. «¿Túneles bajo el palacio?», preguntó. El general asintió, limpiando el sudor de su frente con el dorso de la mano. «Son parte de las viejas estructuras que el régimen ha mantenido durante años. Sabemos que hay rutas que conectan con bases secretas. Están bien armados y si no los neutralizamos, podrían intentar reactivar parte de las defensas del palacio desde dentro». María Corina inhaló profundamente, intentando procesar la nueva información. Sabía que su avance había sido contundente, pero también comprendía que los detalles más pequeños, esos hilos que parecían insignificantes, podrían hacer que todo se desmoronara. «Necesitamos un equipo para entrar ahí», dijo sin dudar. «No podemos permitir que esas fuerzas se organicen. Si lo hacen, podríamos perder Miraflores, incluso después de haberlo tomado». El general asintió, dándole una mirada que sugería que ya había anticipado esa respuesta. «Tengo un grupo listo para la misión. Son hombres de confianza, pero necesitarán apoyo aéreo en caso de que las cosas se compliquen». Mientras el general daba instrucciones precisas a los comandantes de campo, en otro extremo de la sala un grupo de insurgentes discutía el siguiente paso a seguir. Aunque la victoria parecía cercana, la complejidad de lo que se avecinaba generaba tensiones. Algunos proponían una toma inmediata del Parlamento para obtener el control político, mientras que otros abogaban por centrar todos los recursos en asegurar las posiciones estratégicas dentro y alrededor de la ciudad. Las tensiones en ese pequeño grupo no eran más que un reflejo de lo que sucedía en el país en general. Las alianzas que habían unido a grupos tan diversos para derrocar a Maduro estaban llenas de fisuras,
las motivaciones personales, los viejos resentimientos y las promesas incumplidas se alzaban como fantasmas entre los combatientes, recordándoles que la guerra era solo una fase más en un conflicto mucho mayor. Entre las sombras de esa sala, un hombre observaba todo sin intervenir. Era uno de los muchos exiliados que había regresado al país tras años de vivir en el extranjero, un intelectual que había sido testigo del lento colapso de su patria desde lejos. Su rostro era una máscara de preocupación, sabía que la caída de un régimen no garantizaba la paz. Venezuela había sido destrozada por años de corrupción, hambre y violencia, y la reconstrucción sería una tarea hercúlea. Pero también sabía que el tiempo apremiaba. Cada segundo que pasaba sin consolidar el poder abría la puerta a la posibilidad de que el país cayera en una espiral aún más profunda de caos. En las calles cercanas al Palacio de Miraflores, las unidades insurgentes avanzaban con cautela, conscientes de que el enemigo podía estar oculto en cualquier esquina. El pavimento estaba cubierto de escombros y los edificios, muchos de ellos semidestruidos, parecían monumentos fantasmales de una Caracas que ya no existía. Los combatientes, muchos de ellos jóvenes que nunca habían conocido una Venezuela en paz, se movían con una mezcla de temor y adrenalina, con sus armas listas para disparar ante cualquier sombra que se moviera. De repente un estallido sacudió una de las esquinas de la Plaza Bolívar, a pocos metros de donde un grupo de insurgentes se había detenido para organizar su próximo avance. Los escombros volaron por el aire y los gritos de advertencia resonaron por todas partes. Alguien había activado un explosivo improvisado y la explosión dejó a varios heridos en el suelo, algunos de ellos inmóviles, cubiertos de polvo y sangre. El líder del grupo insurgente, un hombre de complexión robusta y mirada dura, levantó la mano para detener a los demás. «No avancen, es una trampa», gritó con voz áspera. Los insurgentes se dispersaron rápidamente buscando cobertura detrás de vehículos destruidos y columnas de ruido. El sonido de disparos resonó desde un edificio cercano, confirmando lo que el líder temía: las fuerzas leales a Maduro no solo se replegaban, sino que intentaban tender emboscadas en su retirada. El combate en la plaza fue feroz, con los insurgentes devolviendo el fuego mientras intentaban avanzar hacia posiciones más seguras. La batalla, que había comenzado como una ofensiva casi triunfante, se había transformado en un enfrentamiento desesperado en las calles destrozadas de la capital. Los ecos de los disparos y las explosiones se entremezclaban con el sonido de las radios que intentaban coordinar la ofensiva. A medida que el enfrentamiento en las calles se intensificaba, la tensión en la sala de operaciones crecía. Cada nueva explosión que escuchaban endurecía los rostros en la sala, pero María Corina no mostró signos de vacilación. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más que el control de una ciudad o un palacio. ¿Qué opinas sobre María Corina y la situación en Venezuela? Déjanos tu comentario abajo y participa en esta conversación vital. No te quedes al margen de esta historia. Suscríbete a Chisme Viral para estar al tanto de cada movimiento en esta batalla por la libertad. Dale like y comparte este vídeo para que el mundo se entere de lo que está ocurriendo en Venezuela. La resistencia ha comenzado y tú puedes ser parte de ella.